Ruth Reichl. Seguramente la han leído. Ella es una chef, pero es sobre todo una escritora. Empezó su labor de escritora en la costa oeste de Estados Unidos, luego en el Los Angeles Times. De ahí se regresó a la costa este, que es donde ella nació, para ejercer el que según yo es el mejor trabajo del mundo, crítico de restaurante para el New York Times. Más que eso, es una mujer de letras, ha publicado memorias, ha publicado libros de cocina, ha publicado además críticas fabulosas, tiene una lengua agudísima, y invito a cualquiera a googlear su reseña de Le Cirque en New York Times, que francamente es dolorosa para los pobres involucrados. También está aquí para hablar sobre comunicación. Creemos que toda comida, todo plato es una colección de mensajes que emiten cocineros, meseros, toda la gente involucrada en el restaurante o en la preparación de ese plato. Y hay una serie de personas, todos estamos decodificando esos mensajes que se emiten hacia nosotros cada vez que probamos esos platos o que los vemos y los olemos, pero los escritores como Ruth, su labor o una de sus labores es decodificar ese mensaje y emitirlo de nuevo para compartirlo y tratar de alcanzar más oídos, más ojos, más lectores, y invitarlos a ese plato y a esa interpretación de ese plato. En fin, también ella es una escritora muy preocupada por el lugar de las mujeres en la cocina, lo cual ojalá tarde o temprano en esta tarde se discuta, porque pues, es un asunto que habría que platicar. En fin, Ruth, adelante por favor. Quisiera empezar por decir que me siento inspirada. No dejo de apuntar las ideas y estoy muy feliz de poder estar aquí. El tema de mi presentación es la comunicación. Me parece que, al igual que los demás, tomé este tema y me pregunté, ¿cómo lo voy a manejar? ¿De qué hablaré? Y al principio pensé que hablaría acerca de cómo es el periodismo acerca de los alimentos cuando empecé hace muchos años. En esa época se consideraban básicamente recetas para un público que consistía de amas de casa que no eran consideradas ni muy brillantes ni muy aventureras. Y era diferente entrevistar a los chefs en esa época. Los hombres, porque todos eran hombres, que básicamente habían trabajado en las cocinas desde que tenían 12 o 13 años y que pasaban todas sus vidas trabajando en cocinas muy calientes, emborrachándose al final del día, y eran comunicadores terribles. Para mí fue un verdadero placer repentinamente tener una generación de chefs inteligentes que se expresaban muy bien y que hacían mucho más fácil mi trabajo y que cambiaron el rostro de la gastronomía. Y les podría decir cómo era la crítica de los alimentos cuando empecé en los 70s. Los críticos principales en los periódicos eran personas con mucho poder en esa época. Nosotros podíamos ayudar a los restaurantes a seguir desarrollándose o destruirlos. Y también no conocían otra cosa que no fuera la cocina europea. Les podría hablar acerca de que
cómo es el ser editor de alimentos y de comida en el Los Angeles Times, que en esa época era considerada simplemente una sección que dependía mucho de los productores alimenticios y los supermercados que compraban la publicidad en esa sección, y que nada más era una fuente de ingresos para el periódico. Les podría hablar acerca de cómo finalmente me permitieron empezar a hablar acerca de política, agricultura, salud y las comunidades locales étnicas. Y les podía hablar acerca de la lucha que hicieron los publicistas para asegurarse de que nunca hubiera ningún artículo inteligente en esa sección. Mis editores se la pasaban diciéndome: ay, damita, por favor, dedíquese nada más a las recetas. Les podía hablar acerca de lo difícil que es ser una crítica honesta, porque me sentía obligada a decir la verdad a mis lectores. No tenía una obligación con los chefs. Les podía hablar acerca de la anonimidad y por qué es importante cuando uno se trata de comunicar con los lectores. Les podía hablar acerca de la llegada de la televisión, de los programas de alimentos en televisión y su impacto. Y les podía hablar durante horas acerca de el impacto que ha tenido Internet y cómo los medios sociales han cambiado las críticas tradicionales. O también les podría hablar acerca de cómo era el estar encargado de Gourmet Magazine en el 1999 y cómo tratamos de cambiar esa revista. Podría hablarles acerca del reto que es el hablar acerca de otros temas que no sean nada más los restaurantes, las recetas y las ventas al menudeo. Les podría hablar acerca de toda la presión que uno siente de uno para les podía hablar acerca de por qué es tan importante hablar acerca de las personas y el efecto que les hace los alimentos. Les podía hablar acerca de todo eso, y supongo que en la tarde vamos a tocar esos temas, pero ahorita no me queda mucho tiempo y no me quiero referir al pasado. Hoy quisiera hablarles acerca de el mañana, el futuro. Les quiero hablar acerca de cuál es el estado actual de la prensa de los alimentos y qué representa para el futuro. Lamentablemente, no es una imagen muy grata. Lo que hemos escuchado a lo largo del día de hoy es que todavía nos falta mucho por saber. Como lo dijo Nikki, no estamos entendiendo el contexto. Una de las cosas más maravillosas que se dio en la época en que estaban empezando a crecer las revistas de alimentos es que empezaron a hablarnos acerca de abrir nuestras mentes. Era una época en donde los grandes escritores tenían la posibilidad de desarrollar historias. Era una época en donde los editores pensaban que su misión era revelar la creatividad de sus lectores. En esa época se acercaban a los fotógrafos y a los artistas pidiéndoles nuevas maneras de ver al alimento. Y realmente me sorprende que hoy en día, en una época en que todas las personas que comen se han convertido en fotógrafos de alimentos, en donde todos los cocineros se toman fotos hacia sus platillos y todos los que vamos a los restaurantes sacamos nuestros teléfonos y tomamos imágenes de nuestras fotos. Y las revistas y los periódicos, sin embargo, se ven igualito a como se veían anteriormente. Piensen nada más en las posibilidades para una publicación si usara un poquito de imaginación. Pero fíjense en las tiendas tradicionales y revistas tradicionales y van a ver imágenes de alimentos que se podrían haber tomado hace 15 años. No ha sido una invitación a las personas a que abran sus mentes y consideren nuevas posibilidades. Cuando me pongo a ver todos los temas que hemos tocado a lo largo del día de hoy, me da tanta tristeza porque hay tanto que comunicar y hay tanto que una buena publicación epicúrea debería de estarle diciendo a sus lectores. Simplemente para
darles una idea de algunos de los temas que yo creo deberíamos de estar leyendo en nuestras publicaciones epicúreas. Por ejemplo, la tecnología y su impacto sobre nuestras fuentes de alimentos. Están sucediendo cosas maravillosas en Silicon Valley, algunas de esas muy emocionantes, las personas que están cambiando la manera en que se podría criar el ganado, como quizá desarrollar carne en laboratorios o hacer carne de productos de vegetales, o las personas que han estado viendo la distribución de los alimentos y las distintas maneras en que recibimos nuestros alimentos. También hay cosas muy difíciles de entender. Por ejemplo, Soylent. No sé si saben lo que es Soylent. Soylent es un producto realmente terrible que les da todo lo que necesitan en una bebida rápida, de manera que uno nunca se tenga que despegar de la computadora. Y hay revistas que tocan sobre estos temas, pero están en el espacio de tecnología o de negocios, no en nuestro mundo. No se me ocurre ninguna revista o periódico epicúreo que habla acerca de cuestiones de justicia social. Me da mucho orgullo saber que cuando yo estaba encargada de Gourmet Magazine, tuvimos un artículo que se refirió a las personas que hacían la recolecta del jitomate en Florida, que son esclavos, literalmente eran esclavos. Y el publicar ese artículo cambió su mundo. Y a todos en Estados Unidos piensan que eso ya no se da, pero sí, sigue sucediendo. ¿Por qué no hemos ido a hablar acerca de la cuestión de la seguridad alimentaria? A mí me llega un boletín todos los días que está lleno de información fascinante que la gente debería de conocer. ¿Por qué no nos dan información relativa a las políticas fiscales? Nikki se refirió a YAMOS y hay un debate muy interesante que se está dando relativo a los productos genéticamente modificados. Y nosotros teníamos dos argumentos, uno en pro, uno a favor y uno en contra, y son interesantes. No deberíamos de tomar decisiones luditas sin informes relativos a este tema. El público necesita de verdadera información. No hemos oído nada acerca de las granjas y los problemas a los cuales se enfrentan. En Estados Unidos, los suicidios entre los agricultores es 2 veces mayor a la de la población general. La mayoría de las granjas que nos interesan a nosotros, no los industriales, sino las personas que nos alimentan, viven en las orillas de las áreas urbanas y sus tierras son cada vez más caras, los están sacando de esa zona y la siguiente generación de agricultores muchas veces optan por vender su tierra en lugar de seguir trabajando la tierra. Necesitamos cambiarlo. Y las personas que están cocinando los alimentos y comiendo los alimentos deberían de saberlo. ¿Por qué no hemos oído hablar acerca de cómo están usando los gobiernos a los alimentos como una arma? ¿Por qué no estamos hablando acerca del impacto que tienen muchos alimentos, por ejemplo, con el aceite de palma? Esto es algo que rara vez leemos en la prensa. No estoy diciendo que nunca se cubren estos temas, sí se cubren y de una mucho mejor manera que en el pasado. Pero una persona que está interesada en este tema puede encontrar información en distintas fuentes. Por ejemplo, si quieren saber acerca de la justicia social, hay publicaciones como Mother Jones que les pueden ayudar, o si quieren información tecnológica, hay muchos lugares en donde la podrían conseguir, y la parte científica la pueden recibir en las revistas científicas. Pero hubo una época muy breve en donde el tipo de información que necesitan los cocinadores para tomar decisiones inteligentes e informadas acerca de lo que usan en sus cocinas se les ofrecían en publicaciones epicúreas y en las secciones de comida de los periódicos, pero ya no es así. ¿Qué es lo que nos están dando ahora? Listas, chismes, datos muy breves, nada muy largo, nada muy polémico, nada que hable acerca de nada realmente importante. Y ese es mi problema. En mi opinión, el periodismo bueno no le da a la gente la información que desea, sino que les da la información que ellos no sabían que querían tener. O a veces les dan información que quizá hubieran preferido no saber, lo cual definitivamente no nos están dando nuestras prensa
de alimentos que está basado exclusivamente en entretenimiento. Cuando fui editora de Gourmet Magazine, había algunos artículos que me daban pesadillas. El tipo de artículo que me dijeron mis jefes, que si publicaba esos artículos iban a cancelar las suscripciones y temía yo que iba a acabar siendo despedida. Pero uno de los artículos se refería a las transgrasas y acerca de que Procter & Gamble, ellos ya sabían desde hacía 30 años lo peligroso que eran y que Procter & Gamble tenía un grupo cuyo trabajo era asegurarse de que se controlara ese tipo de comunicación. Uno de nuestros investigadores, periodistas, le dieron autorización de hablar acerca de esto y habló acerca de cuando iba a las reuniones científicas, tocaba el tema y todo el mundo lo quería sacar. Las personas de las revistas científicas nos dijeron que les habían presionado para que no se publicara ese tipo de información. Y cuando mi jefe vio el artículo que iba a publicar, me dijo, ¿saben qué? Procter & Gamble es uno de los publicistas más importantes de nuestro periódico. ¿Qué van a decir cuando lleguen con el director general y digan que van a sacar su publicidad, no nada más de Gourmet Magazine, sino que iban a quitar su publicidad de todas las revistas de la empresa? Me asusté cuando escuché ese comentario, pero respiré hondo y dije, ¿saben qué? No van a ser tan tontos como para hacer eso. No creo que van a querer hacer tanto alboroto. Van a quedarse callados y esperar que pronto la gente olvide lo que había sucedido. Y no hicieron mucho ruido, pero muchas personas sí leyeron el artículo. Y esa es una de las razones por las cuales la comunicación es tan importante, porque en el momento en que el público se enteró, empezaron a exigir que sus alimentos se produjeran sin transgrasas o grasas trans. No fueron con el gobierno solicitando que fuera prohibido. Hicieron otra cosa aún más importante. Dejaron de comprar alimentos con grasas trans. Y por eso el comunicarse en este espacio de alimentos es tan importante. El alimento, las comidas, son de los pocos lugares en donde los consumidores realmente tienen mucho poder. Es difícil impactar al proceso político, pero en el caso de los alimentos es diferente. Si a uno no le gusta algo, lo único que tiene que hacer es dejar de comprarlo. Si todos los humanos decidiéramos que ya no iban a aceptar la idea de que hubiera animales torturados viviendo en instalaciones confinadas para la producción de alimentos, mañana desaparecerían estas instalaciones. La gente vota con sus dólares y las grandes empresas están finalmente escuchando el mensaje. Y lo hemos notado. Hace 10 años realmente nadie sabía acerca de los errores de los animales que vivían en estas instalaciones confinadas. Y no sabían, no hicieron gran ruido al respecto. Pero tan pronto empezaron a enterarse de lo que estaba sucediendo, empezaron a exigir que los restaurantes de comida rápida dejaran de consumir productos producidos así. Y tengo entendido que se acaba de comprar a Niman Ranch, que es un rancho que cría a sus animales de una manera humanitaria. No lo están haciendo porque son buenos o porque de repente tienen concientización, sino porque el público se ha enterado de estas instalaciones en donde se confinan a los animales y no quieren comprar animales que han sido abusados y han sido tratados con antibióticos. Es resultado de que la prensa le ha dado a la gente información que de otra manera, la verdad, no hubieran querido tener. Las selecciones de nuestros alimentos importan. Podemos cambiar el mundo. Y les voy a contar otra anécdota de por qué me parece que es importante que la gente que cocina, la gente que toma decisiones relativas a lo que van a comprar
y por qué necesitan contar con la información y que reciban la información en el lugar en donde también reciben las recetas. Uno de los artículos en Gourmet Magazine era un artículo de David Foster Wallace. Nos encantaba cómo escribía y pensábamos que sería maravilloso si él pudiera darnos un artículo literario acerca de alimentos. Y dudamos durante mucho tiempo que le íbamos a pedir hacer. Y lo mandamos a un festival de langosta. Y yo pensé que él iba a hacer un artículo ligero, bueno, tan ligero como es capaz David Foster Wallace, pero acabó escribiendo un artículo de bioética relativo a cómo se sienten las langostas cuando entran en la olla. Y realmente me dio pesadillas el artículo. Realmente pensé que íbamos a recibir miles de cartas de las personas que decían: yo no compro mi revista Epicuria para escuchar acerca de cómo sufren los animales antes de morir. Pero fue un error subestimar al público, porque sí nos llegaron miles y miles de cartas, pero diría que 98% de ellas se referían a aspectos positivos. Sin embargo, David y yo acabamos teniendo una discusión. Yo quería quitar una parte de su artículo, él no quería sacarlo. Llegamos a un punto en donde no podíamos llegar a un acuerdo y él amenazó con que se iba a llevar su artículo a otra publicación. Y le dije: por supuesto que tienes el derecho a hacerlo y cualquier persona estaría encantada de publicar tu artículo. Es brillante, se lo puedes llevar a Atlantic Monthly, al New Yorker, a cualquiera de las revistas. Pero si quieres hablar con las personas que cocinan las langostas, si quieres que ellos lo lean, se tiene que publicar en Gourmet. Y se me quedó mirando y dijo: tienes razón. Y dejó el artículo con nosotros. Y por eso me parece que es tan importante que comuniquemos esta información directamente a las personas que están adquiriendo los alimentos y cocinándolos. Y esa es la razón por la que hoy estoy tan agradecida a los chefs, porque me parece que lo que está sucediendo, y estamos escuchando ejemplos de ello con David, y lo escuchamos todo el tiempo, en el sentido de que los chefs están entrando al vacío que había dejado la prensa, lamentablemente. Como los chefs ahora son celebridades, han estado llenando esa brecha que quedó o que dejó la prensa. Son los chefs los que están a la vanguardia de estos cambios. Se han convertido en grandes comunicadores, que es algo que es maravilloso para nosotros, y nos dan desde personas que nos dan los hechos duros, como en el caso de David, hasta el gran poeta de la cocina, el señor Bra. Y yo nada más quisiera reiterar lo que el chef Bra dijo, en el sentido de que el público necesita la información. Y es nuestra tarea el ir más allá de lo razonable. Y me parece que eso debería de ser el grito que nos une a todos, que vayamos más allá de lo razonable, que comuniquemos toda la información que se tiene que tener.